Una de ellas es, una vez más, pedir pues, la retirada del salón de pleno del crucifijo. Esto es casi kafkiano el que estemos hablando 34 años después de la entrada en vigor de la Constitución, que estemos hablando de retirada de crucifijos de los espacios públicos, ¿no? Y digo kafkiano porque en el año 1979, en la primera corporación de la democracia, tendrían con el artículo 16 de la Constitución en la mano, haber dado cumplimiento al mismo y haber retirado todos los símbolos religiosos de los espacios públicos. Sin embargo, en vez de hacer eso, pues el 3 de enero de 1979 lo que se hace es darle vigencia al concordato de 1953 entre el Estado español y la Santa Sede. Y en este acuerdo del 3 de enero de 1979 se llegan a 4 acuerdos. Un acuerdo puramente económico, de asuntos económicos, otro sobre asuntos jurídicos, otro sobre enseñanza y cultura, y el último, el de la ayuda religiosa a las Fuerzas Armadas, que tiene tela. Resulta que entra en vigor el 6 de diciembre de 1978 la Constitución, que establece en su artículo 16 que el Estado español es un Estado aconfesional, y unos días después se firma un acuerdo con la Santa Sede diciendo que tienen que ser asistidas religiosamente las Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas no estuvieran hechas de personas individuales que tienen tantos derechos como los que están fuera de las Fuerzas Armadas, y que le está de alguna manera garantizando el artículo 16, el 14, el 10 y todo lo que viene a garantizar los derechos y las libertades que se reconocen en la Constitución. Lo que estamos planteando todavía en el 2012 es la superación del nacionalcatolicismo de la época franquista. Así de duro. Hay que decirlo porque es así. El Estado español no es un Estado, es un Estado aconfesional de derecho, pero es un Estado confesional de hecho. Porque los cargos públicos aparecen mezclados en los eventos y las festividades, en todas las ceremonias, mezclados con los actos religiosos. Y a mí me parece muy bien que cualquiera que tenga una convicción, sea del tipo que sea, a nivel personal, la manifieste personalmente, pero no como representante de. Entonces nosotros creemos que los ámbitos públicos tienen que estar totalmente exentos de ninguna simbología, porque es la única manera de que se desarrolle el Estado social, democrático y de derecho, que es lo que dice nuestra Constitución, que es el Estado español. Y luego en el 16 dice que el Estado español es aconfesional, lo que quiere decir que el Estado español tiene que ser laico. Pero es que además en ninguna parte del mundo un Estado democrático, social y de derecho tiene que ser necesariamente laico, porque si no fuera laico no podría ser ni democrático ni de derecho. Nosotros sabemos que cada vez que movemos estas cuestiones nos tachan de antirreligiosos. El laicismo no es antirreligión, es búsqueda de espacios neutrales donde se pueda convivir todas las sensibilidades, todas las convicciones, todas las ideas y todas las religiones, y aquellos que también opten por no tener ninguna religión, aquellos y aquellas. Entonces, no se nos tiene que tachar de antirreligiosos, ni mucho menos. Nosotros en el 18 de septiembre del 2008 ya planteó Izquierda Unida una moción también en base a una reclamación y una solicitud de cátedras laicas, como es en este caso, que también se le manda a todos los grupos. Lo que pasa es que el resto de grupos no se hacen eco de ella y nosotros nos hacemos eco de ella. Yo cuando tomé posesión en el primer pleno ordinario
A título individual le reclamé a la alcaldesa que para que nos sintamos cómodos los agnósticos, los ateos, los musulmanes, los budistas, los judíos y los católicos en el salón de pleno, necesariamente no tenía que haber por encima de la fotografía del jefe del Estado un crucifijo como simbolizando que el poder de la religión y de la Iglesia estaba por encima incluso del jefe del Estado. Eso no se lo ha planteado nadie. Lo que pasa es que nosotros tenemos la valentía de plantear lo que pensamos y de coincidir con mucha gente que piensa lo mismo que nosotros, pero no tiene la valentía de decirlo. Ser anticlerical no quiere decir practicar la clerofobia, pero sí tenemos que decir que somos anticlericales. Y anticlericales, cuidado con el concepto, El concepto de anticlerical es la influencia excesiva del clero en los asuntos políticos y sociales del Estado. Y ante eso somos anticlericales. Pero hay que entender lo que es el clericalismo, que no le den la vuelta y digan que anticlericalismo, en este caso lo confunden con antirreligiosidad. Y nosotros no somos antirreligiosos. Lo mismo que yo, por ejemplo, a título personal, tengo el derecho de ser agnóstico, cualquiera de ustedes tiene el mismo derecho que yo a ser de la religión que quiera. Y yo, desde luego, a título personal, no tengo en contra absolutamente nada. Pero que haya un crucifijo en el salón de pleno, y se puede dar la contradicción, digo, y quiero señalar esto también, se puede dar la contradicción que ahora que va a ser el salón de pleno, el salón para celebrar bodas civiles, pues que la pareja que se quiera unir en matrimonio civilmente se va a encontrar que va a llegar al salón de pleno y se va a encontrar con un crucifijo. Y va a decir, bueno, pero si yo lo que quiero es casarme por lo civil, yo no quiero ninguna intromisión de la religión católica. Pero sin embargo, está allí el crucifijo. Son contradicciones. Y luego es más, tenemos un reglamento de funcionamiento orgánico del ayuntamiento, y en el que no dice absolutamente nada que en el salón de pleno tiene que haber un crucifijo. Y es una norma que nos damos toda la corporación para el funcionamiento de la misma. Yo, por último, decir ya para terminar que esta moción posiblemente se trate como se han tratado las demás. Yo quiero entender que la generación mía le costara superar pues esa influencia que tuvimos donde crecimos dentro de un ambiente de nacionalcatolicismo puro y duro, y yo incluso puedo entender al señor Saponi, y puedo entender incluso a Carmen Heras, que se sientan influenciados todavía de alguna manera yo también he estado influenciado. Pero que doña Elena Nevado coja el tren del franquismo para, por encima de todo, mantener el crucifijo en el salón de pleno, eso es lo que verdaderamente preocupa. Eso es lo que verdaderamente preocupa. Que todavía no se haya entendido que el Estado español es un Estado confesional y que la Iglesia tiene que ir por un lado y los espacios públicos y los cargos públicos por otro. Porque el Ayuntamiento de Cáceres forma parte del Estado español. Entonces, vamos a ver qué pasa el día 15, pero muchos nos tememos que con esta moción vaya a pasar lo mismo que con las anteriores. Y que no se entienda por la ciudadanía y que se malinterprete y se mal utilice la moción. Lo único que queremos es ese espacio. Laicismo quiere decir una regla para convivir todos. Eso es lo que es laicismo. No es ir en contra de ninguna religión. Es un espacio donde cualquier religión se sienta cómodo. Porque, ¿qué hacemos? Llevamos todos los emblemas y los ponemos en el salón de pleno. ¿Y qué pasa? ¿Que no tenemos derecho a los demás? En el supuesto de que un musulmán diga, ¿y por qué yo tengo que estar en este salón de pleno al lado de una? Voy a poner la mía también. Claro, todos tienen derecho, tendrían el mismo derecho.
Pues justamente para conseguir la neutralidad, lo único y lo mejor es que no haya ninguna. Pregunta si tenéis... Espérate, hablo yo de aquí. Bueno. Esa es la primera que habéis presentado, Sí, ¿no? Eso está fatal. Eso está... Justamente Estas cosas nuevas que tenéis ahora. No, que he pedido una cosa nueva, dice que la de estas Va a tener que apoyarlo. Apoyar a Por favor, cada vez peor. No, así. Ahora tenéis que poner un muelle. Que no, es que tiene que hacer contrapaso, sí. Tiene que hacer contrapeso. Buenas, soy Sebastián Robledo, secretario de Organización de Izquierda Unida. Siento que no puede estar Margarita, pero está en la comisión de innovación y hablando sobre el ciclo integral del agua, para el agua. Bueno, hoy es martes 13, también estas cosas suelen pasar. Eso es para los que crean en el tema. Bueno, la segunda moción que se presenta del Grupo Municipal de Izquierda Unida es contra la reforma laboral. Bueno, ya sabéis que nuestro partido, Izquierda Unida, tanto comisiones como UGT, estamos moviéndonos en contra de la reforma laboral. El PSOE parece que ya se empieza a animar a moverse, pero como siempre, no sé si es que tienen falta de costumbre al haber sido un gobierno de políticos de derecha, pero bueno, empiezan a sumarse. Presentan otra moción contra la reforma laboral, pero la verdad es que esta reforma es una continuación de las reformas que ya estuvo haciendo el gobierno de Zapatero. Solo que estos del PP son más bestias, que a Zapatero le hubiera costado 4 reformas. Bueno, ya recordemos, una en junio, otra en septiembre, y iba ahí metiendo puntillas. Esto, pues, su mayoría absoluta y vamos, sin desvergüenza, porque son de derechas, pues van y lo hacen de golpe. Pues bueno, nos encontramos con lo que nos encontramos. Una reforma agresiva, una reforma hecha a modelo de lo que quería COE y atacando a los trabajadores y a los pocos derechos que ya nos quedaban. Esta reforma, y después de haberla aprobado, ya la han admitido, no va a generar empleo. Todo lo contrario, vamos a pasar de los 5 millones a los 6 millones este año. Y ya te van diciendo que para el año que viene, a lo mejor casi no lo creo. O sea, tenemos una reforma para que a los pobres trabajadores nos sigan dando collejas. Vamos, entrando a saco, es una reforma de destrucción de empleo, entre las medidas que ponen, facilita el despido. Lo más común va a ser a pesar de que pone la de 33 o 24 mensualidades, pero también deja el vía que las empresas se puedan acoger a 20 días a pagar la indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de una anualidad. Van a dar menos de un mes por despedirte. También da poder a los empresarios para poder reducir el salario y los complementos de los trabajadores. Te pueden cambiar el horario y la jornada, modificarte los turnos y cambiarte las vacaciones sin otro motivo que prevea o considere que los servicios tienen que ser así. O sea, que si te quieren empujar, te van a empujar. El empresario puede exigir funciones y tareas que no vengan dentro de su convenio. O sea, cualquier trabajador le pueden exigir que haga tareas que no están definidas en su contrato o que no corresponden a su categoría profesional. O un auxiliar que haya sido antes fontanero, puede llegar al empresario y decirle, pues ya que has sido antes fontanero, me cambias la instalación. No entra en el contrato, pero se ha pedido el empresario y podría hacerlo, y si se llega le pueden despedir. El empresario puede despedir sin justificación, o sea, de manera justificada, si considera o prevé que va a tener pérdidas de beneficios. O sea, en tiempos de crisis todos van a tener pérdidas en los beneficios. No van a tener pérdidas. Y vamos, otras dos cosas. Si un trabajador falta
9 días al trabajo, en 2 meses o 13 o más días, en 4 meses puede ser despedido y no vale la justificación o una baja médica oficial. Que te pueden poner en la calle de cualquier manera. Izquierda Unida pues ha hecho, tanto en el Parlamento como en las distintas administraciones donde tienen representación, ha hecho propuestas para estimular la economía real, para fomentar los planes de empleo, el empleo público, mejorar la calidad de los servicios públicos. Aquí presentamos un plan de empleo que no nos aprobaron, hemos presentado pues, varias modificaciones de ordenanzas para ayudar a los más necesitados que no nos han aceptado. Hemos pedido la mejora de servicios públicos, como el del autobús o el del agua, que tampoco nos han hecho caso. Recuerdo una ordenanza que nos aprobaron, pero que nadie se ha salido de ella, que era así, la de los cajeros, la de cobrar a los bancos por los cajeros callejeros, estos que tienen, se aprobó y nadie más ha vuelto. Mira, una única medida que no habían aprobado contra los bancos, nada se salió. También en el Parlamento se hizo, cuando le preguntaron a Cayo y antes a Llamazares sobre de dónde sacar el dinero, era fácil, se lo dijeron fácilmente. Combate usted el fraude fiscal. Combatiendo el fraude fiscal y luchando contra la economía sumergida, que hoy representa la economía sumergida un 23% de la economía real de este país, pues no hace falta darle dinero a los bancos, no hace falta estas medidas de ahorro, sacamos el dinero, porque para luchar contra el déficit se puede luchar de dos maneras, recortando o aumentando ingresos. Y aquí se opta por el recorte. ¿Y el recorte contra quién? Contra los que somos más, pero tenemos menos poder. Y somos más libres. Por eso, en la moción se pide 2 puntos, expresar nuestro rechazo a la reforma laboral y instar al Gobierno a que anule el Real Decreto y que inicie la negociación con los sindicatos a patronal. Porque hay que decir que están a los suecos en negociación, no negocian nadie, ojalá estuvieran a los suecos en la calidad de los servicios, o como los finlandeses que han hecho una reforma laboral la semana pasada, donde se protege más al trabajador, se le conceden más derechos y vamos, ¿Y preguntas? Pues ánimo. ¿Vais a volver a plantear vuestro plan de empleo el que presentaste al Pleno y se desestimó? Se supone, dijo Pacheco, que había trasladado nuestro plan de empleo a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local para que tomaran como base a la hora de presentarle a la Junta el local. Le preguntaremos a Pacheco qué hay de lo mío. Eso le corresponde a Manolo, que es el miembro de la Comisión de Régimen Interior. Sí, lo que estamos hablando justamente es que podemos considerar que esta reforma laboral es un golpe de Estado a las relaciones laborales que se implantaron con la vigencia del Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores sí que ha tenido muchísimas reformas, pero ahora mismo el hecho de que el empresario no tenga necesidad de tener en cuenta la autorización administrativa para un conflicto colectivo y para un ERE, eso es una gran barbaridad. Y el hecho de que la negociación colectiva desaparezca es cargarse el equilibrio que había en esos contratos entre empresarios y trabajadores. Eso es una reforma que lo único que lo aplaude es la COE, porque sabemos perfectamente que la reforma viene a beneficiar solo y exclusivamente a la patronal y a una determinada patronal, ¿no? Porque es verdad que el 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y esa es las empresas que tienen la gran mayoría de la creación de empleo de trabajadores. Sin embargo, esas son las empresas que lo están pasando mal, porque no fluye el crédito. Ahora mismo, el que la administración local y autonómica cambie deuda por deuda, ¿qué es lo que va a hacer?
pagarle a los proveedores es cambiar deuda por deuda. Van a tener que pedir préstamos al 5% para pagarle a los proveedores, pero van a tener capacidad para seguir pagando el 5% de esos créditos. Pero si es que esta es el pez que se muerde la cola, que no hay solución, que el gran problema es que un grupo de ludópatas en Wall Street y en determinados bancos como el Banco Central Europeo y tal, pues están dirigiendo la economía a un callejón sin salida, y sobre todo a la economía europea, porque otros países emergentes están resolviendo la crisis de otra manera. China sigue creciendo, aunque un poco menos, Brasil, la India siguen creciendo, y Estados Unidos sigue creciendo, y sin embargo también en Estados Unidos se ha producido la crisis, es donde ha salido la crisis. Sin embargo, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque sigue apostando por el empleo público, por las inversiones públicas. Porque aquí estamos haciendo todo lo contrario. Recorte de las inversiones públicas, ¿para qué? Para que la economía se hunda, que es lo que estamos haciendo.